Buenas tardes a todos los tuiteros que nos sintonizan el día de hoy. Nosotros somos Censura Cero, jóvenes comprometidos con nuestro país, hablando de las cosas como son, cero indiferencia, cero apatía, cero tolerancia, cero censura, tu opinión vale. Bien, la dinámica a realizar será la siguiente. Nuestro invitado desarrollará dos temas en 30 minutos. Luego pasaremos a un espacio donde se le dan tus preguntas críticas o tus opiniones. Y finalizaremos con las preguntas cero censura, en la que nosotros hemos creado un grupo de preguntas para que nuestro invitado las responda. Marlon Ansúa es catedrático de Derecho y Ciencia Política para varias universidades del país, fundador y director de la primera revista especializada de Ciencia Política del país en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Estudió su posgrado en Políticas Aplicadas en Madrid, España, y es miembro del Aspen Global Leadership Network del Aspen Institute. Recibió varios premios literarios en el género cuento como estudiante universitario y ha promovido la industria musical nacional a través de la creación y dirección del proyecto Tu Música, Tu Empresa, bajo tutela e impulso del Ministerio de Economía. Además, es presidente y fundador de la Juventudes Socialdemócratas de El Salvador. Comenzaremos con nuestras primeras preguntas. El primer tema a abordar es el relevo generacional. Bien, ¿qué se entiende por relevo generacional? Bueno, primero que nada, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, muchachos de Censura Cero. Sé que es la primera misión que hacen ustedes, así que es para mí de verdad que un orgullo estar aquí con ustedes, que me hayan tomado en cuenta para abrir esto. ¿Qué entendemos por relevo generacional? La primera vez que yo escucho relevo generacional de manera más seria, diría yo, es más o menos en el año 2005, en una conferencia que estaba dando el expresidente del Partido Socialista Obrero Español y expresidente de España, se me acaba de ir el nombre, no es Felipe González, Felipe González, y la estaba dando para una serie de líderes jóvenes de América Latina. Entonces hablaba que en Latinoamérica el principal problema que había, le llamaba él la gerontocracia, que viene obviamente de un poder muy adultizado, muy adulto, con años de vida demasiado extendidos en la vida y extendidos en el poder público. Y él decía que esta gerontocracia era la que llevaba a Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica, además a que las partidocracias y los sistemas democráticos no se pudieran renovar, y que incluso decía a veces llegara a darse incluso golpes de Estado o otro tipo de cuestión. Es decir, le llamaba gerontocracia aquel sistema en el cual personas durante demasiado tiempo pasaban en el poder y no le daban chance a otras élites jóvenes, nuevas y distintas para ir renovando en el sistema político, cosa que es típica en la democracia. Y decía él que incluso algunos sistemas partidocráticos o bipartidistas, por ejemplo el caso de Honduras, de repente se desplomaban de una vez. Eso lo dijo en el 2005, curioso, fíjate, años después Honduras iba a sufrir un desplome como el que sufrió, ¿verdad?, con el presidente Zelaya, cuando se saca el presidente Zelaya y se le da el golpe de Estado. Precisamente de esa manera, Honduras de verdad que tenía dos partidos muy viejos, muy estables, pero también que no permitían la renovación. Entonces, a pesar de que había cambio de partido en el Ejecutivo y en otros órganos de gobierno, esa gerontocracia, es decir, esa imposibilidad de que nuevas personas, no estamos hablando solo de jovencitos, ¿verdad?, nuevas personas distintas lleguen al poder, hacía que los sistemas democráticos se cayeran. A partir de ahí, dijo él, se necesita en los sistemas democráticos los mecanismos para que se den los constantes relevos generacionales. Es decir, mecanismos que aseguren, tanto en lo formal, pero en lo no formal también, que las nuevas generaciones puedan competir para acceder al poder, que en general lo que una democracia busca, ¿verdad? La democracia tiene que ser competitiva, es decir, una democracia con un sistema de partidos que no es competitivo, difícilmente se puede llamar democracia, porque los demás partidos, las demás organizaciones siempre van a estar compitiendo con respecto a otra fuerza política con respecto a la cual no tienen cómo de verdad ganarle en recursos económicos, en recursos políticos, etc. O sea, él habla ahí de relevo generacional. A partir de ahí
Entonces el relevo generacional viene a ser esa necesaria, diría yo, circulación de élites políticas a través de la participación, básicamente, de los mecanismos democráticos. Sin embargo, ha habido en la historia relevos generacionales que se han dado a la fuerza. Muchas revoluciones han tenido detrás realmente relevos generacionales, no solo de liderazgo, es decir, no solo de personas más jóvenes, sino que de ideas. La Revolución Francesa puede ser una de ellas, ¿verdad? Y en el caso de El Salvador también, si ustedes se dan cuenta, la guerra y ven las edades que tenían la mayoría de comandantes guerrilleros cuando forman el FMLN y antes, cuando comienzan a formar las 5 organizaciones guerrilleras, son muchachos muy jóvenes que tenían espacios políticos cerrados. Y si comparan con el PCN de aquella época en el gobierno, pues obviamente en distancia de edad había mucho, ¿verdad? Pero estos jóvenes ya estaban en capacidad de participar y ya querían participar. Pero al tener los mecanismos democráticos cerrados, es decir, no eran competitivos, ellos, aunque compitieran, nunca iban a ganar porque no tenían las condiciones mínimas para hacer una competencia equitativa y justa, pues entonces se dio lo que se llama un fenómeno fuera del sistema. Ellos vinieron y compitieron afuera del sistema. Cuando el sistema no te permite competir, cuando se cierran los espacios, se solidifican, entonces se buscan mecanismos afuera del sistema. ¿Qué es lo que queremos en el país? Como el relevo generacional, ya retomando en cómo lo hemos manejado nosotros desde la Juventud Socialdemócrata y nuestra participación electoral. Bueno, entendemos que el relevo generacional debe darse dentro de los partidos políticos, tanto en los puestos de dirección de los partidos, pero también debe darse en los cargos de elección popular, ¿verdad? Y se debe dar obviamente entre los mecanismos democráticos. Obviamente este relevo generacional es difícil. La tendencia del poder naturalmente es acumular, y aquel que acumula poder naturalmente parece ser que la tendencia mayoritaria es a seguirlo acumulando, no a que fluya. Entonces es ciertamente difícil hacer un relevo generacional de manera ordenada. Los partidos tienden a buscar personas ya con un bagaje de poder bastante alto. Ustedes pueden ver, váyanse a Arena y ha recurrido a su presidente, que es ahora el presidente Cristiano, que ya era presidente del partido en los 80, es decir, en la guerra, que fue presidente en la guerra, después firmante de los acuerdos de paz, y en el año 2012 sigue siendo el presidente de Arena. Es verdad, en un momento crítico de Arena, fíjense, en un momento crítico en el que Arena pudo haber renovado dirección, yo no estoy diciendo si lo hizo bien o mal. La tendencia, lejos de renovar hacia una persona distinta o más joven, fue volver al pasado. Si fue efectivo eso para Arena, probablemente terminó siendo efectivo, si lo medimos a través de resultados electorales, pero no sabemos qué tan bueno puede ser para el país en general. Si ustedes ven el FMLN, pues obviamente su secretario general es una persona ya de bastante también edad, pero más allá de la edad es desde cuándo viene haciendo política. Medardo hizo la guerra como un guerrillero, fue uno obviamente de los que se movilizó y pasó a ser parte del FMLN, brazo político partidario, y ahora es secretario general. Es decir, la gente que nos está gobernando es gente que hizo la guerra, incluso algunos estuvieron antes de la guerra y ahora siguen en la paz haciendo democracia en paz. Pongo el último ejemplo, una persona que yo admiro mucho, pero que es un claro ejemplo también, Héctor Daderese. Héctor Daderese fue electo diputado por primera vez en 1968-69, por ahí, por la Democracia Cristiana, por el PDC. Imagínense, faltaban todavía 10 años para la guerra. Y él en el 80 y algo fue el canciller del gobierno, ¿verdad?, de la Junta Revolucionaria. Y ahora es, mucho tiempo después, ministro de Economía. Imagínense cuánto se alargan las élites políticas en nuestro país. Claro, esto también, aquí tenemos responsabilidad de los jóvenes o las nuevas generaciones que probablemente no estamos haciendo la participación de manera efectiva, o que muy probablemente todavía son muy poco jóvenes lo que le estamos queriendo hacer. Muy bien, Marlon. La siguiente pregunta es: ¿a quién le corresponde impulsar este relevo generacional? Buena pregunta. Mira, yo obviamente lo primero que te diría es, bueno, a jóvenes. Pero si nos vamos a nivel de instituciones, porque son las instituciones las que forman, yo diría que hay una gran responsabilidad en las universidades,
en los colegios, en las iglesias. ¿Para qué? No porque ellos te van a ir y te van a poner en un cargo partidario, no les corresponde a ellos. Pero yo creo que son las iglesias, son las universidades, son los colegios los que te forman los liderazgos. Y si a vos en la universidad, en la iglesia, que es donde formaron el colegio, donde se forman tus liderazgos naturales, donde salen aquellos líderes que son admirables en el deporte, en lo académico o en lo empresarial, etc., no le fomentás a ese líder de que por ser líder y por tener una formación distinta, buena, tiene también una responsabilidad, y que es responsabilidad de él también participar en la cosa pública, precisamente por el liderazgo que tiene, y le decís, por el contrario, le mandás mensajes que la política es mala. Si vos como institución, como organización, además reforzás ese mito de que la política es mala, que per se es corrupta, que per se es sucia, entonces ¿qué es lo que pasa? Que muchos de esos jóvenes con muy buen liderazgo, con mucho carisma, con mucha capacidad de arrastre, con capacidad de comunicar, con capacidad de aglutinar, simplemente no les interesa entrar a la política. Entonces yo creo que sí se debe preparar a los estudiantes, se debe preparar a los jóvenes para que retomen liderazgo también en la vida pública, es decir, que sus liderazgos no solo los ejerzan dentro de sus círculos sociales, dentro de su círculo profesional, dentro de su círculo académico, sino que también sepan que ese liderazgo en algún momento debe estar al servicio del país. Todos jóvenes, sobre todo aquellos jóvenes que han tenido mejor educación, aquellos jóvenes que llegan a la universidad, que no son la mayoría, son la minoría, son los que tienen todavía más responsabilidad de ejercer liderazgo en la vida pública. Bueno, ahora la siguiente pregunta. La planteo de esta forma. El 31 de diciembre de 1999, Boris Yeltsin, entonces presidente de Rusia, hizo un anuncio de su renuncia. En esta dijo que Rusia debía entrar en un nuevo milenio con nuevos políticos, con nuevos rostros, con gente nueva, inteligente, fuerte y enérgica. En este marco, quien llegó al poder fue Vladimir Putin. Bueno, entonces El Salvador no está entrando en un nuevo milenio, ya que estamos en el 2000 y ya pasaron que 12 años y bueno, ya pasó más de una década desde el comienzo del milenio y vivimos en una época posguerra civil acá en el país, donde sigue un debate o lucha de ideologías que siempre se ha mantenido y que tanto sangró a este país. Ahora, para usted, ¿por qué es necesario un cambio generacional en nuestro país? ¿O qué tanto necesita el país nuevos rostros? Y otra pregunta, si influyó en las pasadas elecciones el ingreso de nuevos rostros en los partidos. Okay. Mira, primero que nada, decirte que el relevo generacional es necesario en la medida que ese relevo generacional traiga nuevas ideas. Pero puedes tener un montón de jóvenes nuevos que te están replicando exactamente las mismas ideas del año 70 o de los años 80. Ese relevo generacional es necesario. Si no, digamos que lo que están cambiando son los personajes, pero el escenario, los libretos van a ser exactamente los mismos. Entonces, cuando digo escenario, los mismos partidos probablemente y los mismos libretos exactamente. El anticomunismo que se convierte en antichavismo, el anticapitalismo o antineoliberalismo, y esos mismos discursos que prácticamente no llevan a nada. ¿Qué tanto se está avanzando el relevo generacional? Creo que se ha avanzado. Este nuevo mecanismo de votación por rostro, que ojo, vale decir, no lo hicieron los partidos políticos. Desde hace años que los partidos políticos se les venía diciendo que hicieran esta reforma. No la iban a hacer. No solo no la habían hecho, es que no la iban a hacer. Y es la Sala de lo Constitucional, a través de esta sentencia, ¿verdad?, que da, famosa, que abre esta posibilidad. De nuevo, siempre es un mecanismo dentro del sistema, ¿verdad? Pero lo lógico hubiera sido que este cambio lo hicieran los partidos, lo hubieran hecho, lo lógico hubiera sido que los partidos lo hicieran. No lo hicieron, lo hizo la Sala. Esto, creo que este mecanismo abre la posibilidad de reconfigurar liderazgos dentro de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque al votar por rostro, al dejar manifiesto quién es la persona que te parece que tiene mejor liderazgo, la gente ya está enviando mensajes. La gente ya está enviando mensajes. Y si, por ejemplo,
Pongamos el caso de Arena. Una persona muy joven como es David Reyes fue la segunda persona más votada en San Salvador, muy joven. Y si David Reyes lo hace bien, pero por una cuestión interna, Arena, imagínense, no lo pusiera como diputado en el año 2015, seguro que un castigo va a tener Arena. Ya, seguro que un castigo va a tener Arena, porque ya ese rostro no va a ir. ¿Y qué es? Además, lo que yo creo que podría posibilitar y quisiera que posibilitara esto, que los partidos escucharan quiénes son las personas más votadas dentro de sus listas, para que legítimamente supieran quiénes son sus líderes. Pero yo sé, en el caso del FMLN, su secretario general en la lista no fue más votado. Personas jóvenes como Karina Sosa fueron mucho más votadas. Eso te quiere decir algo, eso te está indicando algo, eso te está diciendo más o menos el tipo de liderazgo que la gente está pidiendo. Incluso en algunos casos, yo sé, de Arena, se les metió gente que pensaba que no se iba a meter. ¿Ya? El caso en la Libertad, omito el nombre, pero hubo una persona que yo sé que esa persona no pensaba que iba a entrar, era un joven, entró, no lo tenían calculado. Sí sabían que iba a entrar un diputado, pero no pensaba que era él. Y el caso de Alejandrina Castro de San Salvador, nadie se imaginaba en Arena que Alejandrina Castro iba a entrar como diputada. ¿A qué quiero llegar? A que este sistema probablemente va a poner una contradicción dentro de los partidos políticos. Uno es lo que la dirección del partido quiere que lidere, y otro es lo que la gente quiere que lidere. Esto entonces va a generar una lucha interna entre los partidos políticos que ojalá se convierta en relevo generacional, ¿verdad? ¿Por qué es necesario el relevo generacional? Precisamente porque los partidos políticos terminan siendo, desde hace años, las instituciones con mucha más desconfianza en el país, las que tienen menos credibilidad, las más, como dicen los tipos, las más basureadas de todas las instituciones. Entonces creo que la única forma de recuperar credibilidad es que escuchar a la gente y le diga, mira, dentro de lo mal que están los partidos, en quien sí confío es en esta persona. En tu bandera no confío, pero sí confío en tal persona. Entonces, en la medida que esa persona pase a ser uno de los principales líderes o de los principales representantes de este instituto político, entonces probablemente los partidos políticos van a tener mucho mayor credibilidad. Pero te pongo un ejemplo. Cuando tenés prácticas como la que ya escuchamos, no vale que sea un rumor, ¿verdad?, de querer poner a Guillermo Gallego en la Fiscalía General de la República, ciertamente él fue electo, pero te está diciendo la gente que no confía en los partidos políticos, y vos lo que estás haciendo es, además, poniéndole a los principales líderes de partidos políticos en instituciones que no deberían estar partidizadas, que sí son instituciones políticas, pero que no son partidarias. Entonces, ¿qué es lo que haces? La gente va a confiar menos, es que la gente ya confía poco en la Fiscalía General de la República. Pero si encima le pones a un dirigente desgastado de una de las instituciones, perdón, de la institución más desgastada como un partido, la Fiscalía todavía va a ser menos confiable. Entonces, por eso es que es necesario el relevo generacional, y les comenzaba diciendo, es un relevo generacional en la medida que traigan nuevas ideas. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo los jóvenes podemos incursionar a la política sin que se nos destruya por la falta de experiencia o apoyo? Mira, como en casi todos lados, pero más en este país, es nada más botando puertas. Botando puertas, yo diría, y si querés ir con ideas nuevas, porque vos podés incursionar, tener dos formas: incursionar en un partido político y ser totalmente reyente, ¿verdad?, con la línea partidaria, lo cual no tiene nada de malo. Pero si esa línea partidaria está haciendo exactamente lo mismo, que ya sabes que no le gusta a la gente, tienes dos opciones: o quedarte callado y con tal de ascender políticamente, retomar esas prácticas y ascender dentro del partido. Entonces estás haciendo un relevo de edad. Sin duda vas a ser una persona más joven en política, pero vas a estar haciendo exactamente lo mismo. O la otra es mantener autonomía, entrar a la política pero mantener autonomía. Eso es más difícil, porque casi ninguna estructura partidaria ni ninguna dirigencia partidaria en este país, por pequeño que sea el partido, es más, entre más pequeño el partido, creo que todavía más fobia le tiene al relevo generacional, ¿no?, te va a dejar actuar con cierto grado de autonomía. Entonces, creo que es importante que los jóvenes, al entrar, no nos casemos
No nos casemos con la idea de un partido político. Lo que la gente necesita no es un partido político. Lo que la gente necesita es que los partidos políticos funcionen a favor de ellos. Y que las personas que representan esos partidos políticos sean efectivos solucionando el problema. Mira, esta derrota que ha tenido el FMLN en San Salvador, en los municipios, te está diciendo que cada vez más la gente ya no está eligiendo por esa mentira de que no, aquí siempre gana el frente, es que Soyapango es rojo, es que Ilopango es rojo, mentira. La gente, creo que eso ya se acabó. La gente lo que mira ahora es si la gestión es buena o la gestión es mala. Si es buena, te cambia. Si no, también creo que la gente le está, ya después de varios ejercicios, hallando el clic a la votación, ¿verdad? Y tenemos los otros ejemplos que también validan el otro caso. El caso de Arena y en Antiguo Cuatlán y el caso del FMLN en Santa Tecla, cambió el gobierno y ellos siguen igual. Cambió el gobierno, Milagro Navas sigue siendo electo, hasta con más votos. Quizás una pregunta aquí, hablando un poco de lo que usted ha tocado, de que cuando dice que la gente no necesita partidos políticos sino personas, entonces ¿qué tipo de liderazgo cree usted que buscan los jóvenes al momento de decidirse por un partido político? ¿Qué tipo de persona o qué enfoque le quieren dar a esa persona o qué cualidades están buscando en esa persona? Bien, te decía, la gente necesita que los partidos políticos sean efectivos. Si no, no decir per se un partido político no le sirve. Que esté ahí en el FMLN, el CD, el TES, eso no le sirve. Le sirve si los partidos son útiles, son efectivos. ¿Qué tipo de personas creo que... Perdón, tu pregunta era qué tipo de personas que la gente está eligiendo? No, ¿qué tipo de liderazgo buscan los jóvenes o la mayoría de personas en esta gente o autoridad que ellos ven como un símbolo para poder entrar o poder incursionar en la política? Mira, esa es la pregunta del millón. El día que tengamos esa respuesta, creo que muchos que hemos entrado a hacer política, entonces vamos a tener de alguna manera la respuesta para saber cómo atraer a los jóvenes. Los jóvenes de verdad que están muy desencantados de la política y tienen todavía una tendencia, diría yo, a irse por los partidos mayoritarios, ¿verdad? Pero dentro de los partidos mayoritarios creo que ahora tienen la posibilidad de elegir las personas que a ellos les parecen más cercanas. Miren, yo creo que hay algo fundamentalmente, la palabra se llama efectividad, y la he dejado aquí y lo voy a decir. Para mí Norman Quijano no es santo de mi devoción, es un político sin carisma para mí, carente, ¿verdad? De cualquier gracia, es decir, no es un buen orador, no es un tipo carismático, no, nada, menos cuando era diputado. Pero ¿qué ha demostrado él? Que ha trabajado y ha hecho cosas distintas a la inercia que venía haciendo doña Violeta Mejía, que no hizo nada. Claro, no estoy diciendo que le ha hecho una gran gestión, pero con respecto a la gestión de no hacer nada de ella con la norma, que sí se ve que hace cosas, o sea, la gente ve que hace cosas, todo lo que vimos en San Pedro, que sí ha hecho cosas. Entonces la gente opta por eso y le endosa la confianza y termina ganando por mucho. Nunca había ganado un alcalde de Arena, ninguno de frente, por tanta diferencia como ganó él. Ojo, lo estoy diciendo porque lo que el FMLN le metió en campaña para su candidato no fue poquito, muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces la diferencia que le sacó está cimentada en la efectividad. Entonces yo creo que la gente está buscando cada vez más políticos efectivos. El político que más o menos se vea, no que resuelva totalmente el problema, pero que se vea que está haciendo cosas concretas, específicas, permanentes para atacar o para solucionar los principales problemas del país. Creo que esa es la gente o el político que los jóvenes van a votar. Creo, pero como te digo, esa es una mera opinión, percepción de mi parte, no sé exactamente. Sería bueno que los jóvenes les dijeran a ustedes qué es lo que quieren o qué es lo que no quieren. Bien, para ir cerrando este tema, a modo de conclusión, ¿qué nos podría decir sobre el cambio o relevo generacional? Mira, primero que nada, que es necesario en el país. Es necesario para dejar ya el discurso de guerra. Yo creo que cada vez más se está dejando. Estas elecciones tuvieron y creo que el trabajo ha funcionado, de lo que hemos hablado de cambiar el chip. Por primera vez en la vida,
no hubo en la campaña, y curiosamente quien lo vino a sacar es Ghana, un partido nuevo, pero no hubo esa campaña de anticomunismo ni anticapitalismo. Hoy por primera vez no dijeron ellos del comunismo, si ganan esto va a ganar Chávez. Eso creo que es importante. Esa falsa ideologización, ese falso miedo que se vende, creo que es parte del relevo generacional. Quiere decir que ya hay un cierto tipo de nuevos líderes o de líderes distintos, que no estoy hablando de ser muy jóvenes, pero que ya están dispuestos a dejar ese tipo de cosas atrás. Sin embargo, creo que el relevo que le falta al país es el relevo de los acuerdos. El relevo de los acuerdos y no de las prebendas. La sesión plenaria de ayer asegura todavía más necesario el relevo generacional que pueda tomar acuerdos de país, ¿ya? Y no acuerdos de prebenda. Yo te doy la fiscalía, vos me das la procuraduría, etc. Creo que por eso es necesario el relevo generacional. ¿Cómo podría afectar a nuestro país y a la región centroamericana una posible despenalización de las drogas? ¿Cómo podría afectar? Bueno, mira, aparte de lo que ya más o menos había estado hablando, de verdad que medir consecuencias positivas o negativas para mí sería muy atrevido. Y me parece que hay que tener información más precisa para decirte. ¿Qué es lo que te puedo decir con total confianza? Es que Centroamérica sí debe entrar a esa discusión. Esa discusión no quiere decir que eso te va a llegar ya a tomar una decisión. No quiere decir, miren, vamos a discutir este tema porque ya vamos a decidirlo. No, comencemos a estudiarlo, comencemos a discutirlo y comencemos a debatirlo, comencemos a escuchar a las personas que saben de este tema, que están relacionadas con este tema, que han investigado este tema, que han vivido desde la policía, desde la investigación científica o académica, desde la área empresarial, de cerca, ¿verdad?, el problema de las drogas. Y sepamos cómo es que cruza Centroamérica, ¿verdad?, y qué tanto le afecta a Centroamérica, a quiénes les afecta más, para entonces ir tomando decisiones, y de preferencia, ojo, tomando decisiones regionales, porque obviamente nos afecta como región. Y si no las tomamos las decisiones como región, probablemente no sean tan contundentes. Sin embargo, hay que respetar las dinámicas internas, porque estamos hablando de Centroamérica, pero te vas a Nicaragua, y Nicaragua no tiene mayores problemas de delincuencia, pero probablemente sí esté siendo corredor del narcotráfico, ¿ya? Igual que El Salvador. Y probablemente El Salvador, por lo que acabamos de ver, sus problemas de delincuencia no están ligados mayoritariamente al narcotráfico, mayoritariamente, no quiero decir que no. Hay narcomenudeo y otras cosas que también te generan delincuencia. Pero, de nuevo, la discusión debe ser desmitificada y la discusión debe darse. ¿Qué es lo que Centroamérica debe buscar? Centroamérica debe buscar que la tranquilidad de sus ciudadanos, que la paz de sus ciudadanos, que la salud de sus ciudadanos, que la vida de sus ciudadanos sea afectada lo más mínimo posible o nada con el tráfico de drogas. Y aquí de nuevo, la guerra que tiene Estados Unidos contra la droga no tiene por qué ser asumida por Centroamérica. Esa es mi opinión. La guerra de Estados Unidos contra la droga no tiene que ser asumida. No quiere decir que nosotros no podamos colaborar en cosas que podamos colaborar, menos más aún si esas cosas nos afectan también a nosotros. Pero lo principal es que cualquier decisión que se tome, mantener la penalización o la despenalización de la droga, debe ir de la mano con que estas medidas deben afectar lo menos posible a la salud y la vida de los centroamericanos. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y si no es el narcotráfico lo que más nos está afectando, entonces no tenemos por qué entrar a esa guerra. Ya sería una tontería entrar a otra guerra. Yo creo que nosotros como generación, precisamente que venimos hablando del problema nacional, la peor tontería, o más bien, lo mejor que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, es declarar una guerra. Creo que no tenemos que declarar una guerra ni al narcotráfico y tampoco debemos declarar una guerra a las pandillas. Sería una tontería declarar una guerra a las pandillas. No es como una guerra que vamos a solucionar el problema de las pandillas. En todo caso, cuando usted plantea eso, que no es como una guerra que le ganaríamos, ¿está a favor que el pacto que se ha dado entre la iglesia con las pandillas? ¿O cómo, desde su punto de vista, cómo podría apreciar este pacto que se ha dado? Mira, yo aquí veo dos
dos vertientes de análisis. Una, y lo digo por la publicación que comenzó con el Faro, y como ciudadano y como ente que reflexiona, hay dos cosas y dos problemas. Una, la posibilidad de que el gobierno hubiera hecho un pacto con las pandillas, ¿verdad? Que ese fue el que todavía se mantiene en el aire. El gobierno ha dicho que no, pero obviamente hay muchas personas que sostienen, y medios que sostienen que sí. Y el otro, que me parece el problema fundamental, me parece a mí el problema fundamental, son los homicidios y la renta. Y todos los problemas que conllevan diariamente, ¿verdad?, las pandillas. Si nosotros vamos y le preguntamos a la gente de la comunidad cuál es su principal problema, si hubo una negociación entre el gobierno y las pandillas, o que todos los días le están matando gente ahí, y muchos de ellos son sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, ¿ya? Seguramente te van a decir que el otro problema casi no les interesa. Lo que les interesa es ese que le está pasando todos los días, que le están cobrando renta, que lo están matando, etc. Es decir, para mí el problema fundamental es que El Salvador tenía 14 homicidios diarios. Tiene 14 homicidios diarios. A excepción de esta pausa, porque no sabemos cómo va a terminar esta pausa. Yo no estoy diciendo que esta pausa es definitiva, esta es una pausa. Entonces la tomo como algo, como un momento distinto y que no sabemos cómo va a resultar. Pero antes de esa pausa, El Salvador tenía 14 homicidios diarios. Ese es el problema real para mí. Es decir, los homicidios eran la principal causa de muerte para los jóvenes en este país. Ninguna enfermedad mata tanto, ni el dengue mataba tanto como los homicidios. La Organización Mundial para la Salud decía que estamos en pandemia, arriba de la epidemia. Lo más probable para morirte aquí es que te murieras, no porque te moriste normal, sino porque te mataron y con arma de fuego. Y si eras hombre y estabas entre 14 y 35 años, todavía más fácil que te murieras, porque te mataron. Entonces, para mí el problema es que tenemos que bajar el nivel de homicidios rápido, lo más pronto que se pueda, ya. Ese es el problema. Y obviamente hay un problema concomitante o un problema resultante en la forma de abordaje. ¿Por qué? Porque algunos medios y algunas personas piensan que hubo un acuerdo entre pandillas y gobierno, y eso no es conveniente. Ok. Pero para terminar, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es bajar los homicidios. Y si entramos en una guerra para responder tu problema, en una guerra no se van a reducir los homicidios. Lo que se va a hacer es aumentar la cantidad de muertos por violencia, por causa de esa guerra. Entonces yo de verdad que con una guerra no creo que se solucione, y no creo que en esta discusión el problema principal sea si hubo o no negociación. ¿Ya? ¿Por qué? Y con esto voy a terminar. A ver, en temas de defensa nacional y en temas de seguridad pública, nadie te va a venir a decir: hey, mira, fíjate que tengo programado de hacer una redada dentro de 15 días allá a la Escandia o allá a la Coruña. Cuando se trata de cosas de defensa y de seguridad, nadie va a revelar los planes que vienen, porque obviamente está enfrentando a organizaciones criminales, y si les anuncia lo que va a hacer o anuncia lo que va a hacer, no va a ser efectivo. Entonces es bien difícil, es una situación bien difícil, y yo no haría el problema en esto del acuerdo. Yo vería el problema en cuánto se va a sostener y cómo se va a sostener ese supuesto pacto entre la iglesia y los pandilleros. Y yo diría que el gobierno lo que debería hacer es aprovechar este momento, por ejemplo, para comenzar a hacer un plan de asociación de armas. En este momento que se está matando poco, tratar de reducir la cantidad de armas de fuego que hay en la sociedad, tratar de hacer una serie de medidas, ¿verdad?, que precisamente hagan que esa capacidad de operación de las pandillas sea cada vez menor. Y ojo, otra cosa en que no estoy de acuerdo con la iglesia, y es que me estén vendiendo a criminales como seres humanos importantes. Eso es otra cosa. Se está negociando, si es necesario que se negocie, obviamente parece que sí, porque si no, no van a reducirse los homicidios, ¿verdad? Obviamente efectividad ha tenido, pero de eso a que los que salen hablando y que han tomado esa decisión son criminales, eso no hay. Que me los quieran vender como lindos angelitos, tampoco.
Miren, ustedes se pueden alejar todo lo que quieran de la política. La política no se va a alejar de ustedes. A ustedes no les puede interesar la política fiscal. Siempre les van a cobrar IVA, siempre les van a cobrar renta. Si todavía no están trabajando, van a sentir bien feíto cuando les den su primer sueldo y vean el 10% o más, si en aquel tiempo es más, que les van a estar quitando por la renta, digo, del Estado, no la renta de las pandillas. Y encima vean que van al seguro o quieren inscribir a sus hijos a una escuela pública y es malísimo. Y tienen que pagar un colegio privado. Entonces, a ver, nosotros no podemos hablar todo lo que queramos de la política. La política nunca se va a alejar de nosotros. Entonces, lo mejor es estar pendientes y participar de ella si no queremos que las decisiones nos afecten siempre. Y tratar de ser partícipes para que de alguna manera esas decisiones que se tomen no nos afecten, sino que por el contrario nos beneficien y beneficien a la mayor cantidad de personas. Cuando dice ser partícipes, ¿a qué se refiere? A participar. ¿Cómo? Participar en los diferentes niveles, desde ir a votar, porque hay gente que ni va a votar, y había un 50%, no todos tienen que ir a votar, algunos ni siquiera están en el país. Desde ir a votar, que es como el acto mínimo, hasta estar informado. Pero es que hay gente que ni siquiera ve los telenoticieros, hay gente que ni siquiera ve los periódicos, sobre todo los jóvenes. Nunca creo que he visto un periódico, a excepción que sean las páginas de deporte de espectáculo. ¿Ya? Entonces, eso es estar pendiente. En la medida que estén pendientes van a tener una opinión, y en la medida que generen una opinión van a generar, aunque sea un pequeño debate, una pequeña discusión en sus familias o con sus amigos. Eso ya es estar medianamente involucrado. Y si pueden participar en algún partido político o de alguna organización de la sociedad civil sobre un tema en específico y hacer incidencia o hacer algún tipo de evaluación o algún tipo de crítica o algún tipo de aporte, todavía mejor. No solo de los partidos se puede participar, hay un montón de lugares para participar. Mira, aquí hay varias cosas. Hay que entender que el país viene de un proceso, desde que se funda como república, autoritaria. Y en el autoritarismo no necesitan que participes, solo necesitan que vayas para la marcha de tal cosa que está organizando el mismo gobierno o el mismo dictador, etc. Eso quiere decir que los salvadoreños no estábamos acostumbrados a participar. En los años 50 y 60 del siglo pasado, que se comienzan a dar los primeros rebotes de modernidad, o en los 30, ya en los 30, de modernidad de la sociedad salvadoreña, ya algunos sectores de la sociedad comienzan a querer participar. Y eso comienzan a ser reprimidos. Y pasan siendo reprimidos y por eso se da la guerra y entra uno de los conflictos armados más grandes que se da en América Latina, uno de los más cruentos, y luego de eso se abren espacios políticos de participación. Claro, cuando llegamos, los primeros en participar son aquellos sectores sociales que ya estaban persuadidos y que querían participar, pero todavía hay una buena parte de la población que no quiere participar y que no le encuentra sentido a participar. ¿Ya? Eso está íntimamente ligado, obviamente, con una historia de autoritarismo, de paternalismo autoritario, pero también ligado a niveles de muy baja educación. Las sociedades, en la medida que tienden a tener mejores educaciones, tienden a participar más. Si nos vamos a países como Suecia, Noruega, esos países con altos niveles de participación, desde las localidades hasta lo nacional. Yo creo que en la medida que la democracia se vaya afincando, pero también en la medida que se logre un mejor sistema educativo, con mejor nivel de calidad, con mayor nivel de exigencia, creo que vamos a tener niveles de participación mayores. Una persona con un nivel mayor de educación inevitablemente va a terminar siendo partícipe desde el momento que tiene una opinión. Es que el que ya tiene una opinión sobre una persona, el que ve el noticiero, el que ve el diario, en algún momento va a participar, en algún momento va a decir algo, en algún momento se va a interesar. Y hay una relación directa entre aquel que ve y que está pendiente de lo que sucede en la realidad nacional y aquel que vota, como mínimo acto de participación. El que casi no ve, el que casi no lee, ese casi no vota tampoco, y si vota es porque lo fueron a traer en algún micrófono o en algún pick-up y ya sabe por quién vaya a votar. Mira, libros, depende de lo que quieran leer. Probablemente en este periodo, como es vacación, algo más lúdico. Diría yo, una novela, cuentos. Si no han leído mucho, entonces lo mejor es que comiencen con cosas que sean buenas,
que les entretengan y que les dejen algo y que sean más fáciles de leer. Con ser fácil no quiere decir que no sea bueno. Pueden leer a Horacio Quiroga, ¿verdad? Toda la colección de cuentos de Horacio Quiroga es muy buena, son cuentos, yo diría, muy entretenidos, muy bien escritos. Horacio Quiroga casi que es el padre del cuento en Latinoamérica. Si ya han leído un poco más, pueden leer cuentos que de poco, por cierto, lo estuve recomendando en Twitter, de Woody Allen, ¿verdad? Búsquenlo. No solo es un cineasta, no solo es actor, no solo es ensayista, también es un cuentista muy bueno, short stories que le llaman en Estados Unidos, que es muy cínico en algunas cosas, muy buscando el absurdo, es una cosa distinta. Si quieren leer novelas, pues pueden leer, ya he leído un poco a Milán Kundera, ¿verdad? Milán Kundera es muy bueno, pueden buscar ahí La insoportable oleada del ser, o La inmortalidad, que son muy buenas, La identidad también, muchas buenas novelas de Milán Kundera. Aquí, si quieren leer poesía, pueden leer a Roque Dalton, más allá de las que puedan parecerle panfletos políticos, también escribió mucha y muy buena poesía, Roque Dalton. Y bueno, y hay un montón de gente que pueden terminar leyendo, pero por ahí vayan, busquen si quieren de Roque Dalton el libro que para mí es el más bonito de todos, que es El aventano del rostro. Bueno, muchas gracias, Marlon, por haber estado este día con nosotros y acompañarnos. Estaremos a través de las semanas tratando de traer diferentes tipos de invitados para que planteen su opinión y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que está aquí. No, hombre, ha sido un gusto para mí estar con ustedes, haber sido el primero. Yo creo que es una primera experiencia y yo creo que lo que quiero decirles es que los felicito. Sin duda esta es la primera vez de muchos aportes que le van a hacer al país. Ya se lo están haciendo, es muy necesario este tipo de iniciativas. Van a haber dificultades, pero ustedes yo sé que las van a saber superar y bueno, les deseo, ¿verdad?, lo mejor y que Dios los bendiga.